Amigos del Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con el Arsenal de Plumas de este jueves 4 de abril del 2024. Mi estimado Pepe Altúzar, Amigo, de nuevo bienvenido. muchas gracias, buenas tardes. Aquí está el Arsenal de Plumas. Y ahora sí hubo Arsenal, ¿ve? Hay 6 columnas. Austral, Ricardo del Muro, tu servidor, con identidad política, democracia virtual, de Eugenio Hernández, cultura, de Alejandro Sánchez, buen amigo. Coordenadas, Enrique Quintana, perdón, y acá entre nos, de mi amigo Alejandro Morales. El señor Morales. Como usted lo mande, mi estimado Alejandro. Oye, pues si te parece, vamos a este asunto de democracia virtual. Dice, cuesta y acero malos como la carne de coche. Dice Eugenio Hernández Sazo, está analizando algo que viene a ser pues bastante común, no solamente en Chiapas, sino en otras partes de la República, ¿verdad? Aquellas autoridades municipales, en este caso, que se les, se les dio en bandeja de plata cuando se aprobó la Constitución de que podía haber reelección. Sabemos que la reelección era un tema pues prohibido desde la Revolución Mexicana, cuando aquella consigna de sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Porque venían aquellos 30 años de don Porfirio Díaz, que no se quiso salir de la presidencia hasta que lo sacaron. Y que de hecho la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho últimamente, a últimas fechas, que va a analizar tanto los plurinominales de candidatos a diputados plurinominales como la reelección. Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando se aprobó, de acuerdo que piense así, cuando se aprobó, se hizo la propuesta y todo, yo dije, ay caray, que no se dan cuenta que si de por sí los presidentes municipales se prolongan en el cargo, por sí o por interpósitas personas, ¿verdad? Que vienen siendo sus esposas, sus papás, sus hijos, bueno, pues ahí les dieron en charola de plata, con la ley en la mano. Ahora se están tratando de reelegir, pero ese no es el asunto, el punto a analizar, sino que no hacen bien su trabajo, no cumplen con sus promesas de campaña que hicieron originalmente, mantienen sin agua potable a su gente, como en el caso del señor Acero, este joven Acero de Berriozábal, como el de Chiapa de Corzo, en fin, tienen ahí justamente una trayectoria de incumplimientos con su pueblo, y aún así quieren reelegirse, ¿no? Eso es lo que está analizando aquí nuestro amigo Eugenio Hernández Sazo, en el caso de Jorge Acero Gómez de Berriozábal y este señor de Chiapa de Corzo, que también anda en las mismas. Leonardo Cuesta Ramos, de Chiapa de Corzo, mi estimado. Sí, le atribuyen pues varias ineficiencias durante su administración, y eso es voz del pueblo, no es de mutuo propio, porque se denuncian este tipo de acciones porque el pueblo, la gente lo opina y dice: no puede ser que después de haber hecho lo que ha hecho, no hacer nada, ahora pretenda nuevamente participar. Entonces por eso se denuncia, ¿no? Sí, sí, muy bien. Invitamos a que lean pues a Eugenio Hernández Sazo, tiene más datos todavía sobre ese asunto. Crónica de un triunfo inobjetable, escribe Soy Pepe Altúzar. Sí, ya lo habíamos comentado a grandes rasgos, lo sucedido en el inicio de la campaña, y al pretender dar a conocer a detalle las acciones o lo que sucedió durante este inicio de campaña, que fue el día 31 de marzo, y algo que se debe de reconocer, mi querido Alex, que no es muy común, el que el candidato, el aspirante, el gobernador en turno inclusive, señale una hora establecida y la cumpla, ¿no? Dijeron que citaran a las 10 porque el candidato iba a llegar a las 10:30. Inclusive, hay que decirlo, algunos que normalmente no, o ya de alguna manera estamos acostumbrados a que dice a las 10 pero que va a empezar a las 12, pues todavía andaban ahí medio desperdigados, y cuando se dieron cuenta ya estaba el candidato tal y como lo había dicho, a las 10:30 de la mañana de ese sábado 31 de marzo, eso sí le reconoce.
porque no sé si recuerdas de un gobernante llamado Juan Sabines Guerrero que llegaba, citaba a las 10 y llegaba a la 1 O a y veces hasta suspendían más el tarde. evento. Sí. Porque un acto público ahí en el hemiciclo a Juárez no fue una cosa patética, ¿no? Los señores No, una vez, de paréntesis, las Fuerzas una Armadas. vez nos invitó a desayunar en el Hotel Quality Inn, Quinta Norte, 16 Poniente. Dieron las 10 y las 11 como la canción. ¿Qué crees? Como a la 1:30 apareció. No, el desayuno, para desayunar. No, Y luego hago referencia de aquí de su expresión muy franca, así se escuchó, cuando él dice que, bueno, nació en Comitán, pero que por decisión propia y la de su familia optó por radicar en territorio trinitarense. Y eso habla de la nobleza, de la gente que lo cobija, que convive con él, en un lugar pues que yo tengo la suerte de conocer, un valle tranquilo, fresco y agradable, donde se mezcla lo verde de los llanos con el azul del cielo, la verdad. Ahí estuvo también don Jaime Sabines, él se refugió en esa tierra y para pasar los últimos días de su vida. Habló de los políticos de ahí del municipio, don Policromio Figueroa, Flavio Guillén y otros tantos personajes de la historia de Trinitaria. Y él hizo referencia donde su interés de que las cosas cambien radicalmente, conociendo los problemas que hay, porque no podemos minimizar los fenómenos que todo el mundo sabemos de inseguridad, y que seguramente él con su capacidad y su experiencia pues los va a atender, lo conoce y lo va a saber atender, tiene experiencia política, 25 años de trabajo en nuestro estado, conoce los temas de seguridad, del comercio, las actividades sociales que frecuentemente se dan en el territorio, y aunque fue en la cabecera municipal de Trinitaria, en un lugar históricamente, fíjate, mi querido Alex, también un paréntesis refiriéndome al lugar específico de donde fue el acto político, ese lugar tiene historia. Ahí estamos hablando inclusive de los finales de 1860, 70, porque lo destinaron y a través de los años persiste. Lo destinaron como una carril para carreras de caballos, y existe. Era un llano, era un valle, y ahí acudían, como era eminentemente rural, ahí se concentraban todos los ranchos productores que daban sustento a varios municipios del estado, entre ellos el más cercano, Comitán. Por ahí se generaba el buen ganado, buenos caballos, etcétera, etcétera. Y anualmente, con motivo de la Feria de la Santísima Trinidad, que es en junio, hacían un evento de feria, y entre ellas una carrera de caballos. Imagínate cuántos años estamos hablando. Pues ahí en ese lugar, ahí decidieron que se hiciera. Quiero decir que los encargados de organizar ese acto, pues la verdad que sí, se la fletaron, hicieron una gran concentración. Hablábamos, yo digo aquí 15,000, pero pues podría decir 20,000, porque la verdad era un montón de gente, muchas personas, muchos ciudadanos que de manera voluntaria acudieron a ese acto a saludar a su amigo, al que está plenamente identificado con la gente de esa región. Y eso pues es a grandes rasgos lo que comento. El acto político pues sí, en eso manifestó su preocupación, de que convocó a que los candidatos a sumar esfuerzos para que los que no comulgan ideológicamente con él, pues que buscar la forma de vivir en paz, en armonía, con una voluntad fraterna para cambiar las condiciones de vida de esa región. Luego, pues ya para terminar mi ultimátum, pues hablo de buen amigo Ángel Torres Culebro. Estudió la primaria en la escuela Dr. Rulfo Figueroa, la secundaria en la escuela Adolfo López Mateos y la preparatoria en la escuela preparatoria número 2, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Su abuelo materno, don Ramiro Culebro Cancino, fue 2 veces presidente municipal de Escuintla, en 1937 y 38, y el 51 y 52. Y Ángel Torres Culebro es originario de Tuxtla, ha sido director general del DIF, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, actualmente legítimo aspirante a gobernar los destinos de la capital. Y terminamos con, ¿es cuánto?
Muy bien. Muchas gracias. Bien, tu servidor pareciera que gobiernan otros, estoy haciendo alusión Sí. a este hecho sangriento que ocurrió el fin de semana allá en la Concordia. Los videos inmediatamente circularon en redes sociales, Sí. se veía pues fatal aquel escenario que se presentó con vehículos estacionados, con las llantas ponchadas, con los vidrios destrozados por las balas, con personas tiradas ahí a la orilla de y algunos refugiándose entre los vehículos, Sí. ¿verdad? Esas imágenes nos llegaron. Luego la organización no gubernamental Fray Bartolomé de las Casas documentó que habían sido 25 muertos, pero eso fue desde el domingo, pasó el lunes, pasó martes, pues hasta ayer miércoles el presidente López Obrador abordó el tema e informó que no habían sido 25 sino 10, así como si habláramos de canicas, ¿verdad? Entonces ahí estoy cuestionando yo de que el punto no es que hayan sido 25 o únicamente 10, señor presidente, el punto es que hayan sido 25, 10 o 5, se trata de seres humanos. Y el ¿no? silencio. Y usted siempre lo minimiza, critica a la ONG que dio la información, de que habían sido 25 fallecidos. Yo quiero decirle a la audiencia que a veces no está familiarizada con el trabajo de los periodistas. Nosotros tenemos que verificar efectivamente si se trató de esa cifra que circulaba en redes sociales. En mis portales, si lo quieren buscar, yo no copio esas informaciones, o si la menciono, digo es extraoficial y tómese con las reservas de ley. ¿Por qué? Porque regularmente la gente que lo ve y lo publica en redes no tiene ningún conocimiento, ningún rigor periodístico para publicarlo. Luego entonces, si uno por allá le dice, es que hay como 20 tirados, hay como 25, y lo creen y lo publican, cuando realmente a lo mejor estaban resguardándose esas personas, aunque estuvieran tiradas en el piso, ¿verdad? Y finalmente resultan menos víctimas, o a veces ni víctimas mortales hay. En este caso, pues la organización no gubernamental de allá de San Cristóbal de las Casas dice que documentó que eran 25. Bueno, finalmente el presidente ahí andaba preguntando en la conferencia, se ve que no tiene ni tarjeta informativa. ¿Cómo es que dijeron 25? Ah, no, fueron 10, 5 en un lugar y 5 en otro. Bueno, al ratito la Secretaría de Seguridad Pública informó que habían sido 13. O sea, ni fueron 25 ni fueron 10, como dijo el presidente. Y que hubo dos enfrentamientos, ¿verdad? Uno en un rancho, que dicen que un grupo de narcotraficantes fue a atacar a otro que estaba en ese rancho, y que dicen que ahí hubo 5 muertos. Luego, cuando llegó la Guardia Nacional, se le enfrentaron a la Guardia y dice que hubo otros 5 muertos, la información del presidente, ¿no? Lo que sí, decomisaron un arsenal, ahí se le ve en los videos, un arsenal de armas largas, ¿verdad? Ahí las tenían en el piso, y ahí se dio a conocer también en el comunicado, y también hubo, creo que también 10 o 13 detenidos. Pero bueno, ese no es el punto es que nosotros con el rigor periodístico estábamos acostumbrados, porque así debe ser, que es la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad del Estado o el gobierno del Estado en un boletín tiene facultades para emitir una información que diga fueron tantos fallecidos y tantos muertos. ¿Por qué? Porque es la Fiscalía o los fiscales del Ministerio Público los que llegan a dar fe del levantamiento de los cuerpos, y ellos son los que como primeros respondientes para dar fe de los fallecidos o de los heridos, dan a conocer la identidad de las personas. Ahí podríamos saber si eran civiles o no eran civiles, si eran del grupo criminal o no del grupo criminal, o si eran también uniformados de la Guardia Nacional o de alguna otra corporación. Pero en este sexenio particularmente nunca informan eso. Luego entonces nos quedamos nosotros con la versión extraoficial, ya sea de los lugareños o en este caso de la Fray Bartolomé de las Casas. En su afán de pretender aclarar la mentira o la versión equivocada, hace referencia exactamente a lo que dices, no fueron 10. Eso se entiende, bueno, no importa los que sean, ¿no? Simplemente son vidas humanas.
Y lo malo de este tema que veo, Alex, es que eh, no se informa en tiempo, no se da a conocer una información oficial, como bien lo dice, oportunamente que se tenga que tomar como referencia porque es oficial, o sea, cómo lo dictaminaron a través de los mecanismos que decía. Sí. No, se genera una serie de opiniones y de versiones y versiones y que confunden, y algunos, bueno, con la intención de denostar, con la intención de desvirtuar, pues manejan este tipo de información. Pero lo malo es que cuánto tiempo después, cuánto tiene que pasar, yo no sé, y creo que debería de saberse, como quiera que sea, son vidas humanas. ¿Cuántos fallecieron en el enfrentamiento en la carretera Cotopaxi? Hasta ahorita pues, nadie ha hecho una versión real de lo que sucedió. No hay una opinión, dicen que los mismos en conflicto pues levantan los cuerpos, etcétera, etcétera. Una serie de detalles que la verdad debería de darse a conocer, de saber la información oficial para evitar este tipo de situaciones que sí crean cierta molestia e inconformidad entre la ciudadanía, ¿no? Sí. Es desinformación, y la desinformación genera incertidumbre, genera intranquilidad, genera confusión entre toda la gente, y eso no debería ser. Yo creo que deberían crear, el gobierno mexicano desde un inicio debió crear una vocería de la Secretaría de Seguridad para que a través de ahí sea un solo conducto que estén informando lo que pasa en este tipo de casos y de circunstancias, pero que lo hagan oportunamente, no que tenemos que esperar a que el presidente, mañana van a venir los representantes de seguridad, ya 3 días después, ¿no? Son temas de seguridad nacional que no deben de dejar de pasar. Sí, lo que pasa es que fíjate que han tenido miedo a la transparencia. Este gobierno, de que se daba muy echado para adelante para ser transparente, para rendir cuentas, no lo han hecho, al contrario, tratan de esconder información, esconden información o la dan tarde. Y si la dan tarde, pues ya para qué. Eso te garantizo que mucha gente que escuchó, leyó o vio información en redes sociales de que eran 25 muertos en la Concordia, ya se quedaron con esa idea. Ya no tienen la última opinión, la última información. Y además, otra cosa, Alex, es que, auditorio, lo que vemos es que el único que da la cara es el presidente. El equipo que está abocado para eso da una opinión muy somera, muy generalizada de las cosas. No es la versión que le corresponde dar a quien está directamente involucrado en ese tipo de tareas. Estamos hablando de seguridad, pero también en educación, también en salud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que vaya, no sé por qué, en su afán de querer dar información y de mantener la mañanera como un lugar en el que se da a conocer mucha información importante y a veces no tanta, sea el presidente el único que esté al frente. Pues en ese caso yo ahí pongo en duda, ¿verdad? Que pareciera que él ya no está gobernando, que están gobernando otros, porque en las regiones, en muchas regiones del país, pues están sucediendo ese tipo de cosas. El enfrentamiento que hubo aquí en la carretera a Ocosocuautla la semana pasada, enfrentamiento, secuestran a un montón de migrantes por allá por el centro, luego secuestraron otras familias no sé por dónde, o sea, por todos lados hay brotes de inseguridad pública, y por eso pues la percepción es de que no hay gobernabilidad en ese sentido. Y que le achacan que hay una intención de desestabilizar al país con motivo al proceso electoral. La versión que se diga tendrá que darse a conocer de manera oficial y con la información precisa. Eso es lo único que pedimos para tener nosotros una idea de lo que se puede dar a conocer y no se puede dar a conocer. No sé si te enteraste recientemente con el asesinato de esta candidata de Tasco, que ya daban por muerto al regidor y resultó sí, pues, que siempre no. Resultó. Sí, todo se dijo que era no. eso, ¿no? Exactamente, bueno, pues eso es lo que escribo hoy. Vamos rápidamente a comentar lo de Cultura. Alejandro Sánchez, el volcán Chichonal a 42 años de la tragedia.
Yo recuerdo muy bien aquella fecha, tú también has de recordar, Sí, éramos cómo no. casi adolescentes, Chabones. y fue tremendo ese Tétrico, el fenómeno, ambiente, sí. ¿verdad? Se veían las columnas de humo desde acá, Sí. en las primeras horas, bueno, al día siguiente. Sí. La explosión fue en la noche, al día Así siguiente es. se veían las columnas de humo, y al tercer día ya estaba cayendo la ceniza, y al poco tiempo ya había como alfombras en las calles de Tuxtla Gutiérrez de la ceniza muy fina. Y varios enfermos. Y yo Problemas recuerdo muy bien respiratorios. que ahí empezamos a usar mascarillas, Sí. algunas muy sencillas se conseguían en las farmacias, porque recomendaban a que no lo respiráramos. Bueno, de eso habla aquí en la parte 1, nuestro amigo Alejandro Sánchez, hay que leerlo para recordar cómo sucedió eso hace 42 años. el 28 de marzo. Así Acaba es. de pasar. Fíjate que Alejandro Sánchez Flores es alguien que siempre publica este tipo de historias de varios lugares, Tuxtlan, por ejemplo, y otros. Y en este caso, cuando habla del volcán Chichonal, fíjate que él hace referencia de una colonia, de un municipio donde él supo de la desaparición de 2,000 habitantes. Eso fue, yo recuerdo que los datos que se publicaban en ese entonces era la verdad catastrófico, pero pues que tampoco se dieron a conocer. Por ejemplo, Francisco León, que era el municipio, desapareció. pues desapareció. Entonces, nunca, bueno, después del 85 con el terremoto de la Ciudad de México también dijeron una cantidad que no era, en fin. Pero sí, aquí debió haber sido muy trágico. difícil porque eran rancherías Así a es, desapartadas, sí, a veces bastante. no tenían el registro de las personas, Sí. no estaban en el registro Sí. civil en aquel entonces, seguramente era complicado. Que ni siquiera tienen acta de nacimiento y ese tipo de cosas, sino son parte de la estadística. Y ya para finalizar Semana Santa en la Antigua, Ricardo del Muro, les recomiendo que lo lean. Yo ya estuve en la Antigua justamente en una Semana Santa. Es impresionante cómo se organizan Los para tapetes, celebrar. eso y las procesiones. Sí, parecen alfombras hechas de acerrín. Así es, y colores. Multicolores, Preciosos. con figuras simétricas muy Sí. bonitas. Y aquí está recordando Ricardo del Muro que esta celebración religiosa de la antigua Guatemala, solo es comparable con la que se realiza en Toledo, España. Exacto, ahí es el origen de Sí, eso. que es muy interesante lo que hacen ahí en Guatemala. Y en la misma capital de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, hacen procesiones muy grandes, sí. con unos tablones enormes que son, imagínense las plataformas de un tráiler sin redila, o sea, un poco más grande, se ve igual de pesado, Sí. y van cargándolas al hombro, claro, muchas hombres personas, sí. vestidos con túnicas moradas, el simbolismo que tiene ahí de la Iglesia Católica es muy característico, y van cargando pues a esas plataformas y todo lo relativo a la celebración religiosa de Semana Santa. Un trabajo de tipo religioso, pero intenso. Vaya, acaba de terminar, están preparando ya el del siguiente año, y ven el esfuerzo de esa cantidad de gente que participa, pues que ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO en el 2022. Una joya, la verdad, eso sí, los que hemos tenido la suerte de conocerlo, de verlo, es impresionante, ¿no? Y el control, la disciplina, el respeto de quienes participan y todo, pues es lo importante. Así es, relativamente jóvenes son todos los que participan. Bueno, y ahí da el contexto histórico, Ricardo del Muro. Muy interesante. Hay que leerlo, lo recomendamos. Muchísimas gracias, Pepe Altúzar. Gracias, Alejandro Noel. Retiramos. Muchas gracias a la audiencia también.